En esta noche vamos a continuar con nuestra serie sobre la seguridad de la salvación y vamos a analizar la naturaleza duradera de nuestra salvación. Vamos a ver en esta noche a las tres personas de la Trinidad en la salvación. La Trinidad en la salvación. Cuando nosotros fuimos salvados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando Dios creó el universo, lo creó el Padre, lo creó el Hijo y lo creó el Espíritu Santo. La Biblia le atribuye a las tres personas de la Trinidad el poder creativo. Por ejemplo, dice Génesis 1:1, en el principio Dios, y ahí la palabra es Elohim, que implica pluralidad. En Juan capítulo 1 dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo, por Jesús, y nada de lo que fue hecho sin Él. O sea, Jesús fue el que creó todo. Y después dice uno de los salmos que el Espíritu de Dios se movía y que Él es el que renueva la tierra con el poder creativo. Entonces aquí nos damos cuenta que el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu es creador. Y en la obra de la salvación es muy importante que nosotros podamos diferenciar las diferentes participaciones de el Padre, el Hijo y el Espíritu en nuestra vida. El Padre planeó nuestra salvación, ideó nuestra salvación. ¿Qué cosa es un pensamiento? Es una idea capturada. ¿Qué cosa es una idea? Cuando la idea, yo tengo una idea y entonces la capturo con mi mente, o sea, ahí la mantengo, esa idea después la comunico a alguien. ¿Qué cosa es una palabra? Una palabra es una idea capturada y un pensamiento expresado. ¿Me están siguiendo? Cuando Dios pensó primero la creación, después habló. Nosotros no podemos llevar a cabo ningún proyecto hasta que no lo hablemos. Las palabras expresan los pensamientos y las ideas capturadas en nuestra mente. Todo lo que nosotros vemos aquí en este salón, las plantas, las columnas, el saco que tú tienes, los anteojos que tú tienes, el lápiz que estás usando, si lo reducimos a su componente inicial o principal, fue una idea. Ese lápiz que tienes, alguien lo inventó, tuvo una idea. Las plantas, las macetas, las columnas, todo absolutamente lo reducimos a su mínima expresión, siempre llegamos a una idea. Una idea es el poder más grande que existe en este universo. Porque es a través de esa idea, cuando después la capturas, la desarrollas, la pronuncias y la llevas a cabo, que nosotros vemos lo que nosotros vemos. Dios pensó la creación, ideó la creación en su mente. Después Dios dijo. Si hubiera Dios quedado con solamente sin haber hablado y haber dicho que sea esto, que sea aquello, nada hubiera existido, porque el poder creativo está en las palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es como la espada que penetra. La palabra de Dios es como el martillo que rompe la piedra. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es poder creativo. Nosotros fuimos renacidos, tenemos vida espiritual gracias a que oímos la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por ver un milagro, la fe no es por sentir algo, la fe no es por experimentar ninguna emoción, la fe es siempre por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede tener fe si no es oyendo la palabra de Dios. Vamos a ver entonces esta obra en conjunto, que nuestra salvación fue llevada a cabo en una forma conjunta por las tres personas de la Trinidad. Número 1, la salvación fue decretada soberanamente por el Padre. Veamos Juan 5:24. Y el Señor Jesucristo dijo de una forma tajante y radical, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye, se tiene que oír, nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede tener la salvación sin antes haber oído la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree, el que cree esta palabra que proviene de Dios, tiene vida eterna. Pero ¿qué tenemos que creer? Dice Jesús, creer
que el Padre envió a Jesucristo, creer que Jesús bajó del cielo, creer que realmente Él es el Salvador y Él es el Señor. Yo puedo creer en Cristo como un personaje histórico. Yo puedo salir ahorita a la calle y preguntarle a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen en Cristo? No va a haber una persona que me diga que no crea en Cristo, porque es una realidad histórica. Es como decirles, ¿quién cree en Napoleón? Pues todo el mundo cree en Napoleón porque Napoleón existió. Pero esta forma de creer no te salva. Tú tienes que creer no solamente en que Él existió, en que Él fue hijo de María, en que Él murió en una cruz. Tú tienes que creer que realmente Él bajó y llegó a este mundo con el propósito específico de salvar tu alma. Y si tú crees que Él vino a salvar tu alma, entonces tú te entregas. Nuestra respuesta, nuestra forma de evidenciar, de comprobar que hemos creído es a través de nuestras obras. Yo no puedo decir que creo hasta que no doy el primer paso, y se llama el primer paso de fe. Cuentan que una vez estaba un señor en las cataratas del Niágara y le dijo a toda la gente, ¿quién de ustedes cree que me aviento en ese barril por las cataratas del Niágara? Y toda la gente, yo. Y se aventó, ¿verdad? Y se volvió otra vez a subir el señor. ¿Quién de ustedes cree que me aviento en las cataratas con este barril? Y todo levanta la mano, entonces le dice esta persona, a ver, véngase usted conmigo. No, yo no voy con usted. Pues no, amigo, ¿usted creía que yo me aventaba en el barril? Entonces, si usted cree que realmente me voy a aventar en el barril y voy a llegar a salvo, métase conmigo en el barril. Entonces, así mucha gente, ¿verdad? ¿Quién cree que Jesús es Cristo? Yo. ¿Quién cree que Jesús es Dios? Yo. Pero hasta que tú no te avientes con Él, hasta que no des el paso e inmiscuyas, involucres tu vida con Él, te unas con Él y le sigas. Ya sea que se aviente por las cataratas del Niágara, ya sea que se suba a un monte, ya donde quiera que Jesús vaya, si tú lo sigues, estás demostrando que eres verdaderamente su discípulo. Dios nos manda a creer en su Hijo y seguirlo. Entonces, ¿cómo puedes evidenciar que tú tienes a Jesucristo? Siguiéndole todos los días. Dice Cristo, el que crea al que me envió, tiene una posesión que se llama vida eterna. Este es el aspecto positivo. Y dice el aspecto negativo, y no vendrá a condenación. Aquí hay una promesa clarísima de Dios. Esta es la declaración más monumental que jamás se haya hecho en la Biblia acerca de la seguridad de nuestra salvación. El creyente ha recibido vida eterna y jamás vendrá a juicio. ¿Por qué es esto? Bueno, lo explica de una forma judicial el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Cuando un juez dicta sentencia y dice inocente, no culpable, esa persona no puede ser juzgada dos veces. Si tú, por ejemplo, estuvieras condenado a la silla eléctrica y se aplicara la pena capital a tu vida y te electrocutaran y te enterraran, ¿qué pasaría si resucitaras? En el momento en que te electrocutaron, tu expediente lo rompieron en el juzgado. Ya Pancho Juan Camaney no existe, ya se dictó la sentencia, la pena capital, está enterrado. Si tú resucitaras y comenzaras a caminar entre los vivos, ¿podrían volver otra vez a electrocutarte? No, la misma ley, nuestro mismo Código Penal en México está claramente establecido que no se le puede condenar o juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Ahora, si el juez cósmico del universo ha dicho que tú no eres culpable, que tú eres declarado ante la corte de justicia en el cielo inocente, dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién en el universo podrá llegar y ponerme el dedo y decirme, yo tengo que volver a pagar, o tengo que morir, o no es completa, el juez se equivocó, no eres tan inocente, ahora tienes que mantener tu inocencia? Ahora yo puedo decir claramente, si Dios me ha declarado que yo soy justo, nadie puede atreverse a acusarme, ni a culparme, ni a poner complejos de culpa en mi vida. Yo he sido perdonado por Dios, soy un pecador arrepentido, tengo la vida eterna, y como tal no puedo ser juzgado dos veces. No vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. En Juan 3:16, Jesús explicó por qué fue enviado por el Padre al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre nos dio a su Hijo.
para que aquí abajo en la tierra, cualquiera que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento en que hace 5 años, 10 años, 15 años pusiste tu fe en la muerte de Jesús, en su obra sustitucionaria y vicaria en tu lugar, recibiste la vida eterna. Y esa vida eterna que tú tienes es una posesión eterna. Ya lo vimos anteriormente, que no puede haber ningún concepto que pueda alterar lo que es eternidad, porque no puede estar dentro del tiempo. La eternidad no cabe en el tiempo. Nuestro tiempo no está dentro de la eternidad. Nuestro tiempo es solamente una limitación temporal de algo que está dentro de lo que es eterno. Al decir eterno, nos salimos de la dimensión tiempo, humanamente hablando. Ahora Jesús dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es llevado a juicio. Yo no puedo ser declarado por Dios inocente, ya pasé de la muerte a la vida y comenzar a caminar en la vida, y algo pasa en la vida en la que Dios me dice, no, necesitas volver a ser juzgado otra vez. ¿Por qué? Porque ya fui declarado inocente, ya fui declarado no culpable. Y si yo peco después de que fui declarado no culpable, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si sigo pecando, es que realmente no es cierto que lo recibí. Porque si lo hubiera recibido, hubiera transformado, regenerado y convertido mi vida. Dios nos llamó de las tinieblas para que fuésemos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todas aquellas personas que Dios escogió soberanamente, vendrán a Cristo. Sin embargo, esto no significa que no exista en nosotros la voluntad de los seres humanos para ir a Jesús. Porque Jesús lo dijo, y no queréis venir a mí para que os dé vida eterna. Entonces, tenemos que tener el balance teológico en la predestinación y en la responsabilidad humana. ¿La Biblia enseña la predestinación? Sí, sí la enseña. Fuimos escogidos desde antes del mundo, pero también la Biblia enseña la responsabilidad humana. Enseñar la predestinación sin la responsabilidad humana se llama antinomianismo. O sea, estar en contra de la ley, decir que la ley ya no tiene ninguna vigencia en nuestras vidas y que somos libres totalmente nosotros de cumplir o establecer las reglas morales de Dios. Dios me escogió, pero yo tengo una responsabilidad. Si no hubiera una responsabilidad humana, ¿para qué va a haber un día del juicio? ¿Qué cosa es el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15? Donde dice que todos los muertos estarán de pie ante Dios y serán abiertos los libros. Y ahí Dios en los libros va a demostrarte y me va a demostrar a mí y a todos los ángeles y nosotros vamos a formar parte del gran jurado. 1 Corintios 6 del 1 al 3, vamos a ser el jurado nosotros en el gran juicio del trono blanco y vamos a demostrarle a Judas. Ahí Judas se va a levantar, es que tú me escogiste, me predestinaste para que fuera condenado. Discúlpame, yo no te escogí para que te fueras al infierno. Yo supe lo que tú ibas a hacer y no violé tu libertad, pero tú lo escogiste libremente, tú eres culpable de tus acciones. Quiero que me entiendan esto, que quede muy claro para que puedas tener un balance exacto en la doctrina de la predestinación y de la responsabilidad humana. Los ángeles que nos han visto desde que nacimos y los arcángeles van a ser testigos de que todas las personas que vayan a ser lanzadas al lago de fuego van a ser lanzadas no porque Dios las mandó, no porque Dios escogió que se fueran ahí, sino porque ellas escogieron en esta vida pasar eternamente su vida separados de Dios. Entonces tú decides y yo decido, aunque Dios sabe la decisión que vamos a tomar, pero Dios no puede violar esa decisión que vamos a tomar. Si alguien dice, pues ya Dios sabía que me iba a condenar, ya para que me convierto, significa, ¿verdad?, que realmente Dios sabía que tú nunca te ibas a convertir. El que no cree ya es condenado. Pero ¿por qué mejor no te pasas al otro lado, no? Bueno, por si las flies, ¿verdad? Si Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo te acepto y te sigo, etcétera, etcétera, y tú puedes cambiar efectivamente tu destino, porque tu destino no lo tiene preparado Dios. Tú escoges y decides aquí en esta vida dónde vas a pasar la eternidad. Dios sabía la decisión que ibas a tomar, pero Dios no te puede violar, porque si violara la libertad humana, Dios violaría la característica más grande que tenemos como seres humanos, que es la libertad de hacer decisiones morales.
Ojalá que no vaya muy rápido. En Juan 6, 38 al 40, dice Cristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad y el decreto soberano del Padre. Jesús viene y dice, quiero decirles, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que todos aquellos que han creído en mí, que todos aquellos que han puesto su confianza en mí, ninguno de ellos que pusieron su confianza en mí, se pierda. ¿Qué dice Juan 17? Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, más que el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Estaba hablando de Judas. Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación. Judas estaba ya desde antes predestinado. Dios sabía que Judas jamás se iba a arrepentir. Desde que estaba con los discípulos, era el tesorero de Cristo y ya robaba de la bolsa de los apóstoles. La voluntad del Padre es que todo lo que le dio al Hijo jamás se perderá y además que algún día resucitaremos. Esta es la promesa de la Biblia. Vayamos al libro de Hebreos y vamos todavía a remachar esto, conociendo la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí en Hebreos 6, versículo 13 y del 16 al 18, se nos revela que Dios hizo un juramento. Fíjense ustedes, para que Dios jure, se imagina nada más. Aquí nosotros juramos, te lo juro por una masita linda, verdad de Dios. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que esa antes de ser cristianos, ¿verdad? Te lo juro por Dios, o sea, ¿qué significa? Te lo juro por Diosito, estamos jurando por lo más grande que existe, o sea, más de Dios no hay. Entonces, el juramento tenía que abarcar o lo más grande que hay, que es Dios, o lo más grande y que no nos toquen a nuestra mamacita, ¿verdad? Te lo juro, ¿verdad? Por mi madrecita linda, te lo juro por Dios y estoy tolando. Nosotros juramos siempre por alguien mayor que nosotros. O sea, entre nosotros no basta nuestra palabra. Si yo te digo, es que esto es así, y no te juro que es así, es porque te estoy diciendo, no me creas a mí, sino que voy a pensar en algo mayor para que tú creas lo que te estoy diciendo, no en mí, sino en algo por lo cual te estoy diciendo. Ahora, ¿por quién puede jurar Dios? Por nadie, ¿verdad? Porque Él es lo máximo, es el Creador. Vamos a ver nosotros que Dios hace un juramento. Dios hace una promesa para proveer a sus hijos, a nosotros, una esperanza futura. Por causa de que no existe nadie más grande que Dios, Dios juró por Él mismo. Dios juró por Él mismo para que nosotros tuviésemos, cuando Dios dice, les juro por mí mismo, cuando Dios me dice, te juro esto, Armando, bueno, en ese momento yo tengo que decir, ¿verdad? Dios mío, pero es que si me atreviera a dudar de ti en esto, bueno, entonces ya sería el colmo, ¿no? Pero Dios jura por sí mismo, lo vamos a ver a continuación, para que nosotros tuviésemos un fortísimo consuelo. Para que ya no tuviéramos la menor duda ni siquiera en nuestra mente. Hebreos 6, versículo 13 en primer lugar, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ya lo vimos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa que somos nosotros,
queriéndonos mostrar Dios, pero así de una forma sobreabundante, la inmutabilidad de su consejo, o sea, queriendo Dios asegurarnos y garantizarnos ya para que no hubiera la menor duda de que sus decretos, lo que Él ha dicho que es su voluntad, nunca va a cambiar, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que sabemos que Cristo es la esperanza de gloria, ¿verdad? Los que hemos corrido a Cristo y lo hemos agarrado, Señor, y creo en ti, nosotros al agarrarnos de Cristo, Dios nos da un fortísimo consuelo, nos da una esperanza que sabemos que aunque se me aflojen las manos y algún día no lo siga, aunque el justo cayere, Jehová le levantará y no lo dejará tirado nunca. Este consuelo, dice el versículo 19, es como una segura y firme ancla de mi alma. Un barco puede, arriba de la superficie del mar, ser así hecho por las olas, y así, y así, y así, y así, pero aunque sea balanceado y parece que se va, y parece que sea para el otro lado, mientras tenga un ancla, el barco no puede alejarse más allá de su destino. Tú y yo tenemos un ancla al recibir a Cristo, y el ancla está pero profundamente cimentada. Y podemos caer de vez en cuando de cristiano, y podemos tener dudas, y podemos ser balanceados, y podemos caer, y que nos caemos, que me caigo, pero con esa ancla que yo tengo la seguridad que aun cuando inclusive cayeres, Dios no me dejará estar en el suelo, porque aunque fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel a su pacto. Tenemos una segura y firme ancla del alma, y vean lo que dice, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí se concluye con una descripción de nuestra esperanza en Cristo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es un ancla, el cual nos guarda que jamás nos alejemos de Dios. Podemos estar confiados y seguros porque Cristo ahora está dentro del velo. El lugar más sagrado, ustedes saben, del tabernáculo en los tiempos del Antiguo Testamento era el lugar santísimo, que el tabernáculo era un rectángulo, tenía el atrio, que era el patio, y después una casita dividida en dos cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, los sacerdotes continuamente ofrecían sacrificios, la gente podría entrar al atrio. Al lugar santo, nada más los hijos de Aarón. Pero al lugar santísimo, solamente una vez al año, el séptimo mes, el mes de Tishri, el sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Saben ustedes qué significa pontífice? Sumo sacerdote. El que tenga oídos que oiga. Miren nada más la usurpación tan bárbara, ¿verdad? El sumo sacerdote podía entrar y ofrecer sacrificios por los pecados. Y lo que separaba la entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo era un velo. Ese velo, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, simbolizaba el cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tres fenómenos sobrenaturales acontecieron. Uno, el velo del templo se rasgó. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, ni tres yuntas de bueyes, una jalando por acá y otra jalando por allá, hubieran roto ese velo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se rompió de arriba hacia abajo, se rompió, pero de abajo hacia arriba, se rompió de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba cuando moría Cristo que el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo? Que era Dios el que rompía el velo,
el que rompía a su Hijo, acordémonos que el velo simbolizaba el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados, Dios rompía el cuerpo de Cristo y al romperse el velo, ahora podríamos tener acceso todos, sin ningún intercesor ni sacerdote, más que su Hijo, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Dice Hebreos 10, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Antes ningún ser humano podía llegar ni siquiera al lugar santo. Necesitaba la intercesión de un hombre que se llamaban sacerdotes. Pero ahora que yo recibo a Jesucristo, yo no necesito a ningún ser humano, ni a Santa Catalina, ni a San Cipriano, ninguna virgen, ningún ángel, nadie. Jesús penetró ahora en el templo del cielo. Él está en el lugar santísimo. Ya no hay velo. Ahora todos los cristianos somos hechos reyes y sacerdotes. Y el sacerdote puede entrar porque nuestro sumo sacerdote, allá adentro del velo, vive para interceder por mí eternamente. Para que cuando aquí abajo mi fe falle, cuando me sienta debilitar, cuando siento que me caigo, allá arriba tengo a mi hermano mayor, Jesús, que vive para que Dios pueda continuamente guardarme de caída. Una vez que Jesús entró al templo, al lugar santísimo, ya no ha salido ahí. Ahí está sentado a la diestra del Padre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento salían y entraban. Jesús permanece allá sentado. ¿Saben ustedes que en el tabernáculo aquí abajo en la tierra no había muebles? No había sillones, no había sillas, ¿sabían, verdad? ¿De qué nos hablaba esto? Que no había sillas ni sillones en el tabernáculo. Que ningún sacerdote podía descansar. Se moría el sacerdote y sus hijos seguían, y los nietos y los tataranietos, hasta que Jesús hizo un sacrificio para siempre en la cruz. Y Jesucristo subió al cielo, y dice la Biblia que no está parado, dice que está sentado. ¿Qué significa sentado? Que ya no hay nada que hacer por nuestros pecados. Ya se hizo todo. Aleluya. Jesús no puede volver a bajar y pagar por pecados que yo haya cometido después de que yo acepté a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, Él murió por mis pecados que yo no había ni siquiera cometido porque todavía no había nacido. Yo, cuando Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y Él ha pagado por todos mis pecados y ya no, Él no puede volver a bajar porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. ¿Qué cosa es la misa romana? Ojalá que no haya muchos que se vayan a ofender. Pero la misa romana, si tú le preguntas al 99% de una persona que asiste a misa, ¿qué es la misa? No te saben contestar. Te voy a decir lo que te contestan. Es la Eucaristía, es acercarnos a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucha ignorancia porque la misa, de acuerdo al Concilio de Trento, es la repetición. A ver, otra vez. Es la repetición de la muerte de Cristo por los vivos y los muertos. O sea que, miren ustedes lo que pasó. Aquí estaba el sacerdocio antes de la cruz. Aquí el micrófono es la cruz. Y aquí estaban los sacerdotes ofreciendo sacrificios durante miles de años, cientos de años, sacrificio. Llega Jesucristo y se acaba totalmente en la intercesión y la mediación de todos los seres humanos. Jesús ofrece un mejor sacrificio porque Él la hace de sacerdote y de víctima. Los sacerdotes mataban animales que eran seres inocentes y venía la persona y se identificaba que él debería de morir, pero el sacerdote no podía hacer el sacrificio porque el sacerdote era pecador. Pero Cristo muere y Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el que muere en nuestro lugar. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se anulan las leyes ceremoniales, los sacrificios, los ritos, las ceremonias, las liturgias. Todo eso eran símbolos de la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo en adelante ya no hay más sacrificios, ya no hay más peregrinaciones, ya no hay más reconocimiento de ningún ser humano. Ahora Él ofreció un mejor sacrificio, Él es un mejor sacerdote y Él es un mejor mediador.
Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, ahora tengo al sumo sacerdote que es Él. Y el sacerdocio de Cristo no era el sacerdocio humano, el sacerdocio de Cristo era conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué es Melquisedec? El Melquisedec es el sacerdote que se le apareció a Abraham antes de que la ley fuera dada y que Abraham le dio los diezmos y le dio vino y le dio aceite, reconociendo a Abraham al darle a Melquisedec los diezmos que Melquisedec era mayor que Abraham y Abraham era el patriarca. Si Melquisedec era mayor que Abraham, entonces Melquisedec era mayor que los sacerdotes que iban a venir después cuando venía la ley. Y cuando Jesucristo nos dice que Él es del orden de Melquisedec, nos habla que Jesucristo no vendría de un sacerdocio humano de la tribu de Judá, de la tribu de Leví. El sacerdote, Cristo vendría de la tribu de Judá, Hebreos capítulo 7, que era la tribu de donde vendría el Mesías. La palabra Judá significa alabanza. El sacerdote de Melquisedec es un sacerdocio eterno. No podíamos tener a alguien que muriera en la cruz que fuera hombre como tú y como yo, tenía que ser alguien que fuera Dios. ¿Por qué tenía que ser Dios el que muriera en la cruz? Porque nosotros ofendimos a Dios. Si hubiera muerto por mí el arcángel Gabriel, yo no le hice al arcángel Gabriel, ¿tú sí? Si muriera una virgencita en la cruz o Juana de Arco, ¿me podía perdonar? No, porque yo no le hice nada a Juana de Arco. Nuestros pecados son contra nuestro Creador. Entonces, nuestro Creador es el que tenía que tener nuestra representatividad en la cruz del Calvario. Y al morir en la cruz Dios, y al morir Dios y hombre, entonces Dios se identificaba conmigo. Yo le pedía perdón a Dios porque Él pagaba por mí y el cuerpo de Cristo era destrozado para que yo me identificara en que el destrozo del cuerpo de Cristo merecía que yo fuera acabado y lanzado al infierno eternamente. Entonces, el Mesías no podía ser hombre, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. No podía ser Dios nada más, porque también tenía que tener un cuerpo humano. Por eso Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando nosotros comprendemos estas verdades, comprendemos entonces que cuando Jesús estuvo en la tierra, anticipando su obra como nuestro sumo sacerdote, en Juan 17, oró por sus discípulos, diciendo estas palabras. Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta oración de protección fue contestada. Imagínense a alguien que se pierda. Señor, pero cuando estaba yo en la tierra, yo te seguí, Cristo, y pues me alejé de ti. ¡Ay, me estoy quemando en esta llama! Esa oración de Jesús no fue entonces contestada. Porque aquí está diciendo que a todos los que Dios le dio, Cristo le pide al Padre. Y no hay una oración que el Padre no le haya contestado al Hijo. Señor, a los que me diste, guárdalos en tu nombre. Yo soy un regalo del Padre al Hijo. Y mi seguridad cada noche antes de acostarme es: Padre Santo, líbrame del mal. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, líbranos del mal. Ahí se encuentra que nosotros perpetuamos la oración de Jesús, porque Jesús le pidió al Padre mientras estaba aquí en el mundo que orara y nos guardara del mal. Ahora, alguien dice, no, pero esto fue solamente para los apóstoles. Vean ustedes aquí mismo el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que somos tú y que soy yo. Estamos más que seguros por el decreto soberano del Padre y por la continua intercesión del Hijo, nuestro sumo sacerdote. Por eso la epístola de Judas, antes de Apocalipsis, el versículo, Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarme, para protegerme, para interceder, para salvarme y para que cuando mi fe falle,
como le falló a Pedro, como le falló a los discípulos, que abandonaron a Jesús en la cruz, perdieron la salvación. ¿Habría un pecado más grande que traicionar a Jesús? ¿Hay un pecado más grande que la traición? En la guerra se castiga con corte marcial. Oiga, pero usted me está diciendo que así es. El pecado de Judas fue el mismo pecado de todos los demás porque todos lo abandonaron. Uno le entregó y el que le entregó por dinero y los otros lo dejaron. Yo ni lo conozco, ni sé quién es, dijo Pedro 3 veces. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos cometieron alta traición, en que uno, como no tenía la conversión y la salvación, se suicidó porque no creyó que había perdón. Si no, no se hubiera suicidado. Y el otro lloró amargamente, y cuando resucitó Jesús, lo restauró y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces, apacienta mis ovejas. Pedro durante toda su vida vivió con esta conciencia que él fue un pecador perdonado por la gracia de Dios. Y cuando capturaron a Pedro los romanos y lo quisieron crucificar, Pedro llevaba la humillación y el estigma tan grande en su vida de la traición a Jesús, que él dijo: no me crucifiquen como a mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Y murió Pedro crucificado de cabeza, porque ni siquiera era digno de morir como murió su maestro. Y finalmente tenemos en tercer lugar la obra del Espíritu Santo, por si fuera poco. En Efesios capítulo 1, para terminar, versículos 13 y 14, la Biblia nos hace una promesa respecto al Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Sellado. La palabra un sello implica 2 cosas: propiedad y protección. Cuando los rancheros marcan a sus vacas o cuando le ponen el fierro caliente a un caballo, implica que ese fierro que lleva ese caballo es de don Pancho, el del rancho del Huacal. Y además, ese caballo, si yo me lo encuentro, aparte que es de don Pancho, yo no le puedo hacer ni lo puedo matar a ese caballo porque no es mío. El sello implica protección y pertenencia. Los esclavos eran sellados con un hoyo aquí en la oreja, y ese hoyo de diferentes formas implicaba que el pitirijas que andaba por allá afuera era esclavo de la familia Richelieu, y que el pitirija no podía andar en la calle porque cualquier localizara tenía que identificar quién era su amo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, está diciendo Dios: esos son mis hijos, no toquéis a mis ungidos, me pertenecen. Ahora, este sello, ¿hasta cuándo lo tenemos? Muchos dicen que si se pierde la salvación, se nos quita el sello. Bueno, no enseña eso la Escritura. Dice en el versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arra significa garantía. El Espíritu Santo es el primer pago que Dios hace para que nosotros tengamos una garantía. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la garantía por la promesa del consejo inmutable de un Dios que no puede cambiar su decreto soberano para que yo jamás me pierda. Es mi garantía hasta el día de mi resurrección. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es esta posesión adquirida? Es mi cuerpo. Mi espíritu ya fue salvado. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ya no vendría juicio. Juan 5:24. Espiritualmente soy una nueva criatura. Pero mi mente está siendo transformada, está siendo salvada, está siendo cambiada. Y mi cuerpo será transformado en el futuro, y la garantía de que yo
que recibí a Cristo en mi pasado, que me estoy santificando en el presente, voy a resucitar, es la presencia del Espíritu en mi vida. ¿Cómo sé que voy a resucitar? Porque el Espíritu Santo dentro de mi vida es mi garantía. Yo vuelvo a vivir, se lo apuesto. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Porque Dios nos garantiza para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo visible, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la persecución, ni los ángeles, ni el futuro, ni nadie jamás nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Nada ni nadie. Estamos seguros en el amado. ¡Qué salvación tan grande nos ha dado Dios! Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser herederos y adoptados mediante Jesucristo, mediante la fe, en quien tenemos herencia eterna y el perdón de pecados, y quien nos ha dado grandes y preciosísimas promesas, para que estemos seguros que el que tiene al Hijo tiene la vida, y esta es la vida eterna, que creamos y conozcamos al Padre. ¿Cómo puedo saber? Me preguntarás, si tengo la vida eterna. La Biblia te contesta: por el hambre que tienes de conocer a Dios, por la pasión que tienes de vivir cada día más cerca en comunión con Él, por el testimonio que el Espíritu nos da, nuestro espíritu, de que amamos la santidad, de que no hay engaño en nuestra vida, que tenemos un corazón limpio, una fe no fingida, una conciencia tranquila. El juez del universo ha decretado que somos inocentes, libres de culpa, no porque lo mereciéramos, sino por el pago, por la redención que es en Cristo Jesús, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestra alma y una salvación gratuita, porque no hicimos nada para tenerla, más que creer en aquel que dio su vida por nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora por una salvación tan grande, porque los que la tenemos vivimos humillados, que si no hubiera sido por ti, nuestra alma se hubiera perdido. Seríamos como el pájaro tirado herido en el suelo, seríamos como el ciervo que brama por el agua, seríamos como ovejas perdidas, confundidos como vivíamos antes de conocerte. Pues ahora que te conocemos,
y que tenemos la vida eterna como herencia, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga de acuerdo a nuestras obras, camina con temor, hermano, hermana en Cristo. Caminemos con temor durante toda nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias porque podemos dormir tranquilos, porque estamos seguros en tus manos, y nadie ni nada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.